Este era el camino que casi todos usaban para llegar a la estación, desde Palafrugell o Palamós al pueblo de Pals y desde allí a su playa. Esta era la puerta de acceso principal. Aquí se ve el grupo B, que era similar al grupo D. Este de aquí era el edificio Piesel. Un nombre más correcto debería ser edificio de energía, pero era más familiar llamarlo edificio diésel. Por aquí llegaban los 25 kilovoltios, una línea que partía de Palafrugell, construida y pagada por la estación, para uso exclusivo de la emisora. Aquí había 6 generadores, 5 grandes, muy grandes, más adelante podrán comparar su tamaño con el de una persona, y uno pequeño auxiliar. El auxiliar solo se usaba en caso de que el principal grande fallara durante el arranque si marchaba la luz. Según afirma un ex trabajador, esto nunca sucedió, al menos no desde el 89, año en que comenzó a trabajar allí. Estos modelos de motores diésel se usaron en algunos barcos de la época, es decir, eran motores de barco.
Recuerden que eran motores de barco. Estas cajas y aisladores eran para las adaptaciones a los transmisores nuevos que debían ser instalados. Sin embargo, aquí se quedaron, en sus cajas. Esta sección es la de control de todo el edificio diésel. Recuerden que hay imágenes de 3 cintas distintas de distintos años. Pero no. Pero aquí nos hemos bañado más de uno, ¿eh? A estas balsas se las llamaba piscinas, servían para refrigerar los motores.
estamos nosotros, aquí no. ¿En el de aquí son las fundas de... Este es de González. Aquí detrás podemos ver el grupo A. El A y el C eran idénticos, 100% intercambiables entre ellos. Este era el edificio J, el conmutador de antenas, y a su derecha podemos ver la antena fantasma, y a su derecha su radiador y ventiladores para su refrigeración. Este de atrás era el grupo A. Y este era el C. El orden de los grupos desde la entrada era B, A, C y el fantástico y majestuoso grupo D. El plato más grande de los dos era el sistema de recepción de satélite. El primer sistema vía satélite de recepción de programas que se tuvo en la emisora se instaló y entró en servicio alrededor de 1988. El otro plato, a su izquierda, era el que sustituyó al de Telefónica. Usaba el Eutelsat y ya era el usado por Radio Liberty hasta 1994 o 95, año en que entraron en servicio las dos más grandes instaladas por la IBB, International Broadcasting Bureau, que, digamos, absorbió o juntó a Radio Liberty y VOA, Voice of America. Este robot fue fabricado con piezas diversas, desde aisladores a válvulas de transmisor. El cuerpo es la válvula que llevaba el General Electric. A la izquierda había el restaurante.
Todo lo que había y todo lo que entraba por la puerta de la estación pertenecía a la RNE, Radio Nacional de España. Cualquier cosa que se tuviera que cambiar por obsoleta, antes de destruirlo, se debía informar a la RNE y cuando había bastantes cosas, venían y se las llevaban. Algunas las marcaban para ser destruidas. Cada Navidad se montaba este pesebre en la entrada. Qué majo ha quedado este año, ¿eh? Esta era la fabulosa maqueta que había en la entrada. Cuando cerró, la RNE se la llevó a su estación de Palau de Plegamans. Allí se pudo hacer las fotos que hay en la página. Se desconoce por completo a día de hoy de este año 2020 si aún está, si la han tirado o qué habrán hecho con ella. Ahora estamos en la sala de Ampex. Este teléfono rojo no era una comunicación directa con el Kremlin. Era una línea directa, sí, pero al centro de Múnich, de donde provenían los programas. Antes de usar las líneas telefónicas o de satélite, los programas llegaban en cintas magnéticas de bobina abierta, el típico magnetrofón. Varias veces al día se recogían en el aeropuerto de Barcelona. El operador de Ampex enviaba cada programa al Master Control, desde donde se enviaban al transmisor. Al igual que en Diesel, el nombre de Ampex era por la marca de los reproductores, quizás la marca más prestigiosa en aquellos tiempos, o quizás la única. El rack que hay a la derecha del todo eran dos grabadores de 24 horas. Cada uno grababa la emisión diaria, lo que y cómo salía por antena. Aquí se ve cómo la bobina inferior es la que está girando. Más adelante, ya en el nuevo Master Control sería sustituido por uno del tamaño de una pletina de cassette. Esto era un telex, era el fax de aquella época. Hay que recordar a la nueva generación que hasta mediados de los 90 no salieron los fax. Sin movernos de la misma sala, hemos dado un salto en el tiempo y ya estamos en el año 2000. Estamos en el nuevo Master Control. Estos racks eran para el sistema de recepción de programas desde 1995, emisor de datos y voz, teléfono, con otras emisoras de la red. Sí, 5 racks, todos llenos de aparatos para lo que hoy en día con menos de la mitad sobraría espacio. Pero esto era tecnología punta en 1995. Mientras en nuestras casas quien lo tuviera, soñábamos con que nadie llamara mientras estábamos conectados a internet con el módem de 56K. En Pals teníamos unos 8 megas de bajada. Este sistema de satélite usaba la banda C.
Todo el nuevo Master Control fue diseñado y montado por técnicos de Pulse, sin interrumpir la emisión ni un minuto, ni siquiera durante el traslado de las señales del viejo al nuevo Master Control el día del cambio. Esto que pone Sentinel era el grabador de 24 horas que sustituyó el de 2 bobinas grandes. Estos receptores podrían ser los antiguos que se usaban con Eutelsat. Es posible que estuvieran preparados para entrar en servicio en casos de emergencia también. Estos módulos plateados eran un backup telefónico para el caso de que fallara el satélite. Se puede contar con los dedos de una mano las veces que se usó, ya que disponíamos de la parabólica emisora como respaldo principal. Fueron diseñados y fabricados por el equipo de Pulse. Cada soldadura, cada conexión fue hecha por el personal de Pulse. Возникают на почве группы общее действие, которое организовано в Москве 2 года тому назад на базе нашего музея общественного центра. И ее деятельность заключается в общем приведении в согласие и издании каких-то общих документов, в которых подписывается большинство членов этой группы. Esto es lo que se llamaba el avisador. Alertaba cuando se aproximaba un cambio de frecuencia o antena. Asimismo, vigilaba los posibles fallos de frecuencia y ausencia de modulación. Al igual que otras cosas, diseñado y fabricado por técnicos de Pulse. La tablilla, el plan de trabajo activo en este momento. Esta pantalla mostraba el estado de cada transmisor cuando fueron automatizados y permitía su operación remota.
La automatización de la estación fue realizada al 100% por técnicos de PALS. Este sistema SCADA se acaba de desarrollar en los 90. El panel de antenas versión PC. También controlaba y avisaba por errores. Los cambios eran automáticos, pero se podían hacer cambios de forma manual en mantenimiento o averías. Вспоминаю события 12-летней давности, когда в Лужниках собирались огромные митинги. Демократы опять делают попытки объединиться. Вроде бы даже говорят, что достигнут уже какие-то первые соглашения, например, между Союзом правых сил и тем же объединенным. У меня два вопроса в этой связи. Видите ли вы возможность объединения демократических сил в какую-то действительно настоящую организацию? И второе, нет ли у вас тревоги, что Ростов будет давать еще больше, наверное, приводит к последним интервью Сергея Ковалева, который сказал, что не получил после страха, уже нет в Союзе правых сил, и что если это будет продолжаться, то он как честный человек просто так как он разбирался в партийном искусстве, очень сильно говоря. Письмо призывом к объединению вокруг выбора России, когда выбор России имел за собой достаточно широкую поддержку. Но эта поддержка перешла, перетекла в яблоку со временем. И дважды я обращалась к членам этих движений, а в этом вопросе я обращалась к El plato de la derecha era la principal receptora de programas, medía unos 8 metros de diámetro. Esta era la pequeña, solo medía 6 metros y medio. Era la que servía de backup y la emisora de voz e internet. Vas a caer y luego a ver cómo lo explicamos. Este mural muestra la cobertura de la emisora. Por supuesto, era más atracción para visitantes que exactitud, pero era una muestra del alcance. Cada año por Navidad se hacía una comida para trabajadores y extrabajadores. Ahora entraremos donde estaba la joya de la corona, Continental. Esta era la serie 8. El 8 significaba su número de serie. Esta, la serie 7, también su número de serie. La consola CC3, 3 servos para ajustar el balón, que era la unidad Z. Esta consola era la CC2, para ajustar el transmisor en sí y conmutador de bandas. La unidad E, el balón del 7.1, que era la unidad L. La consola CC1, igual que la CC2, pero para el 7.1. Ambas series eran idénticas, pero puestas
De izquierda a derecha es 71, 72, 82 y 81. Cuando un transmisor se desconectaba, se decía que se tiraba. Cuando debido a un problema había una desconexión, se decía que se había caído. Unidad de driver, unidad A. Del sintetizador entraba esta unidad, a la cual del máster llegaba el audio, y por su salida se tenía ya una portadora modulada. La potencia de salida podía llegar a 5 kilovatios. Hubo una época que se le conectaba una antena y se radiaba. Fue por motivos económicos, alguna crisis en los Estados Unidos. A esto le llamaban el minivatio. Estas eran las válvulas del paso final, un par de 4000A. Unidad H del 81. La fuente de alimentación. Aquí se ven los rectificadores. Hasta antes de 1980 y poco se usaban válvulas de vapor de mercurio. Rack central, donde había los sintetizadores. El osciloscopio para enfasar las dos series en el megavatio. La unidad de control de los coolers y la bocina que sonaba cuando un transmisor caía o se tiraba. Aquí está ajustando el 8.2 sobre la antena fantasma, para hacer medidas, pruebas de rendimiento o probar el propio transmisor. En la estación había más técnicos, no solo el que va apareciendo, pero debido a su jubilación se le grabó un vídeo completo como reconocimiento a su labor durante casi toda su vida laboral en la emisora. Gracias a este hecho, ahora tenemos un documento con imágenes que jamás se hubieran visto.
En este osciloscopio, que era la unidad Q dentro de la consola CC2, se tenía que conseguir un círculo lo más perfecto posible, y en otra posición de los conmutadores, una línea con una inclinación de 45 grados. La línea no se debía ver doble. Otro técnico en el máster efectúa las medidas y va orientando para el ajuste de audio, quizás distorsión o realimentación. Para efectuar estos ajustes se debían eliminar las protecciones. 'Esto es la sección del MA, amplificador modulado. Aquí entraba la RF del driver y empezaba la amplificación. El ventilador enviaba un gran caudal de aire al transmisor para su refrigeración. Estos bastones tenían una punta metálica conectada a tierra. Siempre debía ir por delante de la mano para descargar cualquier residuo de tensión de condensador o inducida por otro transmisor, que podría ser de varios miles de voltios. Esta válvula era la ML5681. Esta era la sección de picos. Aquí, al igual que en Carrier, llevaba una ML5682. Parte de la bobina principal.
Por su interior pasaba agua destilada para refrigerarla al mismo tiempo que enfriaba las válvulas. Se pueden ver los interruptores de banda. Se las conocía más por cuchillas por su forma. Esta era la bobina Interplate. Era una bobina conectada entre la placa de picos y la de Carrier. Y esta la Intergrid, conectada entre las dos rejas de las mismas válvulas antes mencionadas. Esta era la sección de Carrier. Este tubo rojo hacía de efecto chimenea para ayudar al extractor en la parte superior a sacar el calor generado. Estos eran los transformadores de la serie 7, en la parte exterior de la unidad P. En el lado opuesto había los de la serie 8. Rectificadoras de los 15 kilovoltios, unidad F. Eran 6 válvulas tipo TQ91, diodos de vapor de mercurio, muy inestables y propensas a que saltaran arcos. Las de recambio debían estar siempre en precalentamiento para que pudieran entrar en servicio, aparte de la ayuda de luces infrarrojas. Un poco antes de 1989 se sustituyeron por estos diodos de estado sólido. Fue un gran descanso para los turnos. Estas válvulas en el suelo debían estar a punto para una prueba. Para saber su estado se hacían unas medidas llamadas estáticas. Unidad G de la serie 8. En esta unidad había la fuente de alimentación para el BIAS. Aquí se ven los rectificadores. Antes de que se sustituyeran por diodos de estado sólido, había válvulas de vapor de mercurio. En la parte posterior había los transformadores y demás elementos de la fuente. Este era el esquema completo de los circuitos auxiliares y control de una serie de Continental. Fue dibujado 100% a mano.
Interruptores principales, unidades J. El primero de la derecha era el S1J, interruptor de 15 kilovoltios. De hecho, los 2400 que provenían de diésel y entraban a un transformador. El segundo era el S2J, interruptor principal de baja tensión. Ambos para la serie 8. A su lado, en orden opuesto, otros iguales para la serie 7. Esta sala era la del convertidor de la S8. Dentro había el convertidor de frecuencia de 50 a 60 hercios. También había la celda de potencia llamada unidad P. Básicamente había los condensadores de filtro. Estas dos máquinas enormes eran, de hecho, un motor y un generador. Se entiende que el motor iba a 50 hercios y hacía girar el alternador que producía 110 voltios 60 ciclos, lo normal en los Estados Unidos, y la tensión a la que se había diseñado el Continental. Al poco tiempo se adaptó todo para funcionar a 50 ciclos, ya que estas dos máquinas eran un nido de averías día sí, día también. En la sala del convertidor también había la parte posterior de los rectificadores y filtro de la unidad G. El motivo de simplificar con una letra una unidad era para facilitar su localización de forma rápida, sencilla y libre de errores. Con decir, verifica la PR1P de la serie 8 era lo mismo que decir, verifica la bobina Shunt de la serie 8 de la celda de fuerza en la sala del convertidor. Esto era el ignitron, la unidad line shorter. No dejaba de ser un tiristor bastante bestia. Cuando había una sobrecarga, se hacía disparar el ignitron, y los 15 kilovoltios de alimentación iban a tierra, para desconectar enseguida el transmisor y evitar averías o problemas mayores. La unidad de control no era la original, se diseñó esta por personal de Pulse. Tres depósitos de agua de una capacidad de unos 6.000 litros para almacenar agua destilada, uno para la serie 7, otro para la 8 y el central. Este último era almacenamiento para cualquier transmisor, general y Marconi incluidos. Habitación de los cooler. 5 grandes ventiladores para 7.1, 7.2, 8.1, 8.2 y en el medio el de reserva. Las bombas para la refrigeración, 5, 4 en servicio y una de recambio.
Estamos en el máster viejo. Aquí es cuando estaba en servicio antes de la automatización. Antes, las 24 horas del día, un técnico estaba aquí de servicio. Y los cambios de antenas se preparaban pocos minutos antes de tener que hacer el cambio. Alguna vez incluso 5 segundos antes se tenía que preparar por haber cambios simultáneos, pero no era lo habitual. Esto de la pared era una tablilla móvil que señalaba en medio la hora actual y las frecuencias y antenas que debían haber. Creo que es el momento en que veis el sol activos. Deben hablar más. Panel de antena. Y a la derecha, la automatización realizada entre 1993 y 1994. En el caso de que el sistema automático fallara, en modo manual siempre estaba disponible. Nunca sucedió, nunca falló ni tuvo averías el sistema automático. Aquí el General Electric era 100% manual. Para cualquier cambio de frecuencia se necesitaba 10 minutos para ponerlo en órbita. Y aquí ya estaba totalmente automatizado. Ahora en un minuto sobraba tiempo para estar ya radiando, incluso para pasarlo de 6 a 17 MHz. Estos eran los medidores del modulador del General.
Esta sección era el modulador, muy complicado y peligroso. El tierra no era tierra, sino un tierra elevado con un potencial de 2 o 3 kilovoltios respecto al tierra real. Un técnico murió electrocutado en el modulador, a pesar de haber los bastones de tierra puestos y las seguridades del propio transmisor. La parte de refrigeración era el sistema Vapotrón, muy rebuscado y peligroso por posibles desbordes durante el llenado para compensar las pérdidas por vapor. Las dos válvulas finales eran las ML7482. Estos eran los rectificadores de la RF. También era refrigerado por aire, con un ventilador de 1 metro o más de diámetro. El aire caliente salía por la parte de arriba. Esto de aquí es el Power Vault, sala de potencia. Aquí había los transformadores, bobinas, filtros, fusibles y contactores de vacío. El 8T8 era el regulador de baja tensión, 100% mecánico. Estos negros eran los de alta tensión de RF. Son negros porque a los 30 años y poco más se estropearon los 3 originales, que eran de color gris, uno detrás de otro. El fabricante los había garantizado por 30 años y duraron los 30 años. De los rebobinados, uno se estropeó al cabo de poco menos de 1 año. Estos eran los condensadores de filtro con su fusible. Esto de la parte superior eran los fusibles, grandes, medían unos 30 centímetros de largo y unos 10 centímetros de diámetro, si no más. Esquemas. El superior era del transmisor, desde los 2400 voltios hasta la salida de antena, modulador incluido. En la parte inferior el de control y circuitos auxiliares. Un transmisor tan complicado quedaba compensado un poco por la facilidad de interpretar su esquema.
En estos contenedores llegaron y se fueron los transmisores nuevos. Este era el Marconi. Sustituyó en los alrededores de 1985 al Telefunken, que era de 100 kilovatios. ¿Tienes luz aquí? Hostia, esto sí que es más. La parte final de RF. Dos válvulas frente a más de 18 de Continental hacían que ese transmisor tuviera un muy buen rendimiento. Pero en contrapartida, para la sustitución de la válvula final o cualquier condensador, eran necesarias más de 4 horas y 3 o más técnicos, suponiendo que no hubiera una avería nueva. Muchas veces aparecían averías que no tenían nada que ver con la original o lo que se había hecho de mantenimiento. La válvula final de RF debía ser una TH555 de Thomson CSF. Su precio rondaba los 30.000 euros en 1997. Ahora, en general, si lo empezamos a desmontar, Uy, te vas a inflar. yo habré desmontado dos televisores, el Telefunken y el Yentl. Hostia. Destructor, que es un destructor. Y habrás montado 400 casi. Pero Circuito previo a la final con su válvula. Esta inferior era la sección PEN. está bien, ¿eh? Ya está. Correcto. El Valum en la parte superior. ¿Quieres subirte? La bobina principal y las cuchillas es también como lo llamaban los trabajadores a los conmutadores de banda. Aquí se ven condensadores y en la parte inferior dos cuchillas. Por aquí se accedía a su sala de la fuente de alimentación. Transformadores. 1. Trifásico. Era suficiente para todo. ¿Hay cinta aquí? No, eso no. De amor, leches. No entres muy para allá que no
Lo de las palomitas. Como mucho te puede arrancar los ventiladores. No, no, no. Batería, tío. El medidor de batería. Eso ya lo tengo. Y ya lo descargaste. ¿Todo eso? Pues le lo puesto, ¿no? Sí. El modulador y la box control, caja de control. Esta caja parecía estar maldita, tenía nota de repuesto, pero siempre que se necesitaba usar, nunca funcionaba. Se tenían que arreglar los dos o más días para cada una. Primero se reparaba una y se ponía unos días. Cuando la segunda estaba reparada, entraba en servicio y la quitada quedaba de reserva. En 2 o 3 años se estropeaba, se ponía la de repuesto y ya no funcionaba o duraba 5 minutos. Esto era la sala de refrigeración. Aquí en la parte superior había el radiador y extractores de calor. La automatización del Marconi. Como era el más moderno, fue mucho más fácil que el General para ser automatizado. Este era uno de los nuevos transmisores que debían sustituir al General y los 4 continentales. Estuvieron aquí durante 2 o más años. Se implementaron mejoras como modulación por PWM. Vinieron de la estación de Portugal, que cerró antes que la de Pals. El montaje y mejoras estaba siendo realizado por técnicos de Pals. Podemos sacarlo sobre el está, porque no nos falta. Con algunos gatos hidráulicos se levantaban y se les pusieron ruedas para poder moverlos empujándolos. Ya sube, ya sube.
Dos. Vale. Vale, abajo. Abajo. Vale. Y retiramos el gato. Vamos al otro lado. Déjalo de momento, déjalo ahí. ¿Quién manda aquí? Vale. Un momento. Anda tú. Un momento. ¿Va? ¿Vale? Ahí le duele. Bueno, sí. ¿Qué más lo dio más grande? Hombre, este por está muy bien. Joder, me ha traído uno de las Fs. Sí. Este es el de picos y el de vías. Toma, este esquema no va bien aquí. Ahora estamos en el almacén. En esta parte era donde había las válvulas y condensadores de vacío. En todo el almacén había al menos el 90 o 95% de cualquier transmisor en repuestos. Es el Marconi. Esta válvula que está manipulando era el Marconi. Esta era del modulador. Las más gruesas que hay al lado eran de recambio de la RF. Vale, y aquí están las... que esas son las del modulador. Aquestes ja aviat també es deixaran de fer servir. Es canvia el modulador, aquestes ja fer pinyetes. Y estas son las célebres del Geran, que fíjate tú que eran válvulas novas. Novas para estrenar. Hòstia. Aquestes son novas. Que es desmontan. Sobre nosotros, ¿eh? La vida de Iván Ivanovich. Una ML5681 o 5682 defectuosa. A veces entre la rejilla y la placa o filamentos, que era el cátodo, saltaban arcos, lo que provocaba una sobrecarga en el transmisor. Una manera en que se solucionaba bastantes veces era en esta máquina de alta tensión. Se aplicaba alta tensión entre reja y placa, o reja y filamento, del orden de 30 a 50.000 voltios, y se dejaba hasta varios días que fuera saltando arcos, hasta que se solucionaba o moría definitivamente. En aquest moment està en cortant quatre.
Este fue el recorrido por los edificios principales. Los técnicos también se encargaban de los sistemas de seguridad, cámaras o las vallas. Una de las 3 vallas tenía un sofisticado sistema de detección, que incluso un gato activaba la alarma si la tocaba, señalando con una precisión de pocos metros el lugar exacto de la incidencia.